Hoy vamos a hablar de continuidad del negocio, vamos a hablar de ciberseguridad. La ciberseguridad no solamente es poner mecanismos de seguridad, poner un hardware o poner un dispositivo. Ciberseguridad es cuidar la continuidad del negocio, cuidar la misión de la empresa. Quédate con nosotros, soy el ingeniero Alfonso López de la empresa Lincos. ¿Cuántos días sobrevive tu empresa a un paro total? Si nunca te has hecho la pregunta, es momento que vayas haciéndote este tipo de cuestionamientos. En el 2026, definitivamente ya no hablamos de la pregunta si te va a suceder o no, sino la pregunta es cuándo va a suceder. ¿Estás preparado? Si hoy se apagan todos los servidores, si pierdes el acceso a tu facturación, si tu base de datos desaparece, ¿pudiera continuar tu empresa o tienes un plan de respuesta en dado caso de que esto suceda? En el 2026, los paradigmas de seguridad son completamente diferentes. La inteligencia artificial ha venido a establecer un aceleramiento exponencial de la ciberseguridad a nivel mundial. La realidad de México, nadie es invisible, dice el título de la diapositiva. ¿Por qué nadie es invisible? Porque ha habido muchos ataques donde nuestros datos se han visto comprometidos. En este caso pusimos uno de los más famosos, que es el ataque de Coppel. Muchos datos se filtraron a aproximadamente 6.5 millones de registros, pero también nuestros gobiernos han sido atacados y ahí sí definitivamente nuestros datos personales están involucrados. Por lo tanto, los atacantes ya tienen nuestros nombres completos, tienen nuestros teléfonos, nuestra dirección, incluso tienen datos más sensibles como CURP, como nombre de nuestros parientes, etcétera, ¿no? Entonces, hay que estar preparado a esta nueva modalidad de ataques, a esta nueva modalidad de extorsiones. Ya no solamente dan nuestro nombre, ya dan nuestra dirección cuando nos hablan por teléfono. ¿A quién no le ha tocado que le hablen por teléfono para extorsionarlo o haber sido víctima de una extorsión? Entonces, no solamente se utiliza para extorsionar por teléfono, es uno de los aspectos solamente la seguridad de la información en la cual ellos infringen este tipo de reglamentos. Entonces, todos conocemos un ataque, todos conocemos ya, tenemos en nuestras ciudades casos muy puntuales de ciberataques. Entonces hay un mito actualmente de que es que soy muy pequeño, no creo que los delincuentes se fijen en mi empresa para atacar. Este mito hace que las empresas, las pymes, se descuiden en su aspecto de seguridad. Las empresas grandes como los bancos, la industria, regularmente invierten al año millones de pesos en seguridad. Las pymes consideran o tienen el mito de que no van a ser atacadas por ser pequeñas. El problema es que la nueva modalidad de atacantes o los nuevos objetivos son las pymes. ¿Por qué? Porque dentro de la cadena de suministro, ahorita vamos a verlo en unas diapositivas más adelante, en la cadena de suministro, una pyme puede tener una conexión con una empresa grande y sirve de trampolín. Además que no pierden el tiempo en pegarle a un pez gordo, sino que buscan muchos pececillos. O sea, este, en lugar de irse al botín grande en un banco, en una industria que va a llevar ataques muy complicados, va a tener más tiempo, se van sobre lo más sencillo, sobre una pyme. Por si ustedes desconocen nuestras identidades que andan en Internet, no solamente son identidades personales, también nuestros activos digitales están en navegadores especializados que usan tanto hackers de sombrero blanco o hackers éticos como ciberdelincuentes para poder perpetrar ataques. Hay buscadores como Chodan donde están
nuestros servidores ahí donde a veces aparecen con algún tipo de vulnerabilidad, algún puerto abierto. Y desconocemos si estamos ahí definitivamente, pero estas personas sí tienen acceso a esas herramientas, encuentran nuestra IP de nuestro servidor, encuentran que tiene abierto un puerto vulnerable y definitivamente lo atacan. El 60% de las pequeñas y medianas empresas que suben ciberataques terminan cerrando sus puertas. Esta es una cruda realidad y es una problemática a nivel internacional muy fuerte. Hay algunas empresas que tienen capacidad de resiliencia o tienen planes de respuesta a incidentes, pero si de repente tu base de datos se pierde, se perdería el negocio o cuánto tiempo durarías en restablecerlo. A veces podemos pensar que el respaldo, de hecho, el respaldo es muy bueno tener respaldo, pero puede ser una falsa sensación de seguridad. Porque lógicamente que si hay un ataque de ransomware y se encripta todo el servidor y tenemos un respaldo, pues muy bien, porque tenemos la información resguardada. Pero a veces se han preguntado cuánto tiempo lleva en restablecer esa base de datos, esa información, porque no solamente es copiarla de un lugar a otro, es reinstalar el sistema. Si el sistema es de un tercero, tener que hablarle al tercero para que haga la reinstalación, para volver a hacer la configuración, dar de alta nuevamente a los accesos de los usuarios en los equipos, en las redes, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor con un respaldo puede llevarles, ¿qué les gusta? 10 días. ¿Estás dispuesto a tener 10 días sin operación a tu empresa por un ciberataque? Es una pregunta muy interesante. Ok, de lo que estábamos hablando de las cadenas de suministro. Las pymes, como son más vulnerables y como nuestros equipos están cada vez más conectados, muchas de las empresas tienen conexiones con empresas más grandes porque son clientes o porque son proveedores. Entonces, al momento de tener algún tipo de conectividad, interacción con un corporativo grande, con que la pyme sea vulnerable, el atacante busca esos huecos para poder llegar al corporativo. Vamos a suponer un ejemplo muy, muy, muy sencillo. El atacante logra entrar a una empresa pequeña que es proveedora de un gran corporativo y esta empresa tiene pues un correo corporativo, válgame la redundancia, y logra extraer cierta información de la pyme con la comunicación que tiene con el corporativo. Extrae nombres, extrae los nombres de los que interactúan con el corporativo que forman parte de la pyme y también extraen los nombres con los cuales tienen contactos en los corporativos grandes y entonces pueden hacer un correo de phishing haciéndose pasar por la persona de la pyme y le envía una información. Vamos a suponer un ejemplo. Aquí está la factura del servicio que se realizó el día de ayer en su empresa. Y como es una persona de confianza, es una persona que se tiene comunicación, son correos que diariamente hay interacción con ellos, pues lógicamente no son muchas de las veces revisados y el empleado de la gran corporación le da doble clic y es un ransomware. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero hay muchos más. Algunas de las veces, vamos a suponer, empresas muy grandes tienen interacciones con empresas de embarques y esas empresas en muchas de las veces tienen conexión con una conectividad API para que la empresa grande, el gran corporativo, pueda rastrear los paquetes en tiempo real en donde vienen en dado caso de enviar o de recibir, dónde van o dónde vienen. Pues resulta que en esa conexión que hay un puerto que está vulnerable y puede aprovechar un atacante para realizar un bypass y tomar control del corporativo.
Por lo tanto, es la nueva modalidad, la Supply Chain Attack. Es una nueva modalidad que está ahorita muy en boga. Por eso las pymes son objetivos principales de los atacantes. Ahí está. Un daño a la indisponibilidad no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque no es lo mismo tener una hora no operando o con una molestia operativa a tener a un día o a tener una semana. Las afectaciones en las empresas son muy diferentes. Si hablamos de una hora que se caiga la red, o hablamos de un día, o hablamos de una semana. Ejemplo, si va un cliente, un ejemplo muy sencillo, va un cliente a una gasolinera a echar, pues a llenar su tanque. Y la persona le dice, ¿sabe qué? Mire, ahorita no hay sistema, regrese en una hora y lo vamos a poder atender. Vuelve la persona a la hora, lo atienden y no tiene mucha consecuencia. Lógicamente que una hora de paro en una empresa de hidrocarburos, pues sí representa una pérdida monetaria, pero después de que ya se cumple un día, las personas ya no vuelven, las personas se van a llenar su tanque a otro lado. Posiblemente después regresen, que digan, bueno, estuvieron un paro todo el día, pero ya al segundo día ya regresa el cliente. Pero después de una semana, posiblemente ese cliente ya no vuelva nunca. Igual en una tienda de autoservicio o en infinidad de modelos de negocios que existen. Por lo tanto, no podemos nosotros hacer un cálculo y decir, bueno, si me cuesta tanto dinero un paro en una hora, en un día lo multiplico por 24 y no, va siendo exponencial. Entonces, es muy importante saber el costo real, el costo operativo, cuánto cuesta que la empresa no produzca. Y además de todo eso, de que no esté facturando, que no esté cobrando, que no esté produciendo, genera personal inactivo. No solamente se ven las ventas, sino que se está cubriendo nómina sin que el personal esté haciendo absolutamente nada. Porque no hay sistema, no hay red, no hay manera de producir. En el 2026, el activo que tiene la orquesta de la producción en una empresa son los datos. Entonces, no solamente es el no producir, sino el tener el personal inactivo y un día consume no vender y además nómina. Además, gastos como luz, como agua, como insumos que se van convirtiendo en un gasto a la larga, en dado caso de que el paro sea largo, muy representativo. Pérdidas legales y reputacionales. No solamente está en lo operativo que está parado, ni en lo económico de pérdidas económicas, sino que la reputación. Si tu empresa sufre un ciberataque, ¿volvería a confiar el cliente en darte su tarjeta de crédito para que vuelva a hacer una transacción? Yo creo que la pensaría dos veces. Entonces, muchas de las ventas se perderían con este tipo de reputación de un ciberataque. Mm. Otro punto importantísimo. La Ley Federal de Protección de Datos Personales exige a las empresas darle un tratamiento adecuado de la información personal de sus clientes y proveedores. Por lo tanto, exige que las empresas tengan un sistema de gestión de seguridad de la información, el que sea, pero que lo tenga. Si se filtra una información sensible y se sabe que de tu empresa salió, porque si tú recibes un ciberataque, estás obligado por ley a informarlo. Estás obligado por ley a entregar un documento de un peritaje informático para conocer la magnitud del ataque y saber si los datos fueron filtrados o no. Y si uno de esos datos que fueron filtrados
este, en la red y se sabe que salió de tu empresa, puedes recibir multas muy altas arriba de los 40 millones de pesos. Entonces es importante también ver el aspecto legal. ¿Ok? Entonces, aquí ya vemos un cambio de paradigma. El atacante en el 2026 ya no es el muchacho, el mito del niño de 15 años encerrado en su cuarto jugando con la computadora y que por alguna casualidad llegó a violentar la infraestructura de red de una empresa. No. Actualmente ya hay mafias estructuradas. Hay empresas que se dedican a desarrollar ataques informáticos. La modalidad es el RAAS, que es el Ransomware as Service o el ransomware como servicio. Esta nueva modalidad tiene jerarquías, tiene estructura, tiene empleados, tiene franquicias en la dark web. Busca personas que implanten o que cooperen con este tipo de modelo de negocios. Definitivamente es toda una red criminal en la dark web. Hay que tener cuidado porque hay mucho dinero de por medio. Es una industria ilegal, pero industria. Y están sobre tus datos. Tus datos es el activo por el cual existen este tipo de atacantes, ese tipo de negocio, de modelo de negocios. Ok, ¿cuánto tiempo lleva en encriptarse tu información? Aproximadamente. En el caso Logbit es una empresa de ciberatacantes de las más famosas. Akira es otra. Ghost es otra. Entonces, aproximadamente Logbit logra cifrar 53 gigas en 5 minutos. ¿Cuánto pesa tu base de datos? ¿Eh? ¿Cuánto pesa tu información en el servidor? ¿Un tera? ¿100 gigas? Saca cuentas. En 5 minutos encriptan 53 gigas. Lo hacen a las 3 de la mañana, en una hora en la cual no estás al pendiente. En media hora lo pierdes todo. ¿Por qué? Pues porque no se invierte en un sistema que esté monitoreando constantemente la actividad que hay en la red. Nosotros en Lincos ofrecemos un servicio de seguridad que se llama o le llamamos Lincos Escudo Activo. Es un monitoreo de infraestructura crítica de red. Con este monitoreo podemos nosotros ayudar a que las empresas tengan visibilidad 360. Esto quiere decir que las 24 horas, los 7 días a la semana, estamos capturando eventos de seguridad y haciendo inteligencia de amenazas para poder identificar un ataque antes de que este ataque logre a causar estragos en la empresa. La trampa dice de la extorsión. Nosotros como empresa de ciberseguridad no recomendamos jamás negociar con los atacantes. Porque hay una razón muy importante, muy difícil que le regresen la información. Entonces, como no tenemos la garantía de que nos van a dar esa llave para desencriptar, no es recomendable que se haga negociación con los ciberatacantes. Entonces, además de todo eso, de que pueden hacer depósitos y que no le regresen nada, hay dos tipos de extorsiones. Una, págame para regresarte tus datos. Y la otra es págame para no exfiltrarlos en la dark web. Ese es una doble extorsión y definitivamente se vuelven muy complicados los pagos y nada les va a garantizar que no se filtre la información y que le regresen los datos, la llave de desencriptado. Ok, ¿qué es lo que se recomienda así como un básico checklist? Tener un inventario de todos los activos. ¿Qué quiere decir? Conocer todos nuestros
equipos que intervienen en nuestra red de comunicaciones. Computadoras, impresoras, teléfonos celulares, tablets, todos los endpoints, servidores, switches, routers, firewalls, etcétera. Tener una gestión de parches, que todos los dispositivos estén actualizados con los parches más recientes, porque todos los días salen vulnerabilidades y las empresas sacan sus actualizaciones de seguridad. Posteriormente, tener respaldos y segmentación. Es necesario siempre tener un respaldo. Lógicamente que lo ideal es tener un plan de respuesta a incidentes. Es diferente tener un respaldo a tener un plan de respuesta a incidentes, pero tener el respaldo pues ya garantiza que la información no se va a perder, aunque tarde algunos días se va a recuperar. Es muy necesario. Eh, y la otra es una segmentación, que no pueda haber movimiento libre lateral en la red de la empresa. Nosotros como Lincos ofrecemos una ayuda a las empresas para implementar controles de seguridad, vigilar redes, crear planes de respuesta a incidentes. ¿Qué es un plan de respuesta a incidentes? Puedes tener un plan de cómo actuar en el caso de que un ransomware se llegue a activar en la empresa. ¿Quiénes son las personas que van a actuar? ¿Cómo van a actuar? Lo peor que le pueda pasar a un ataque es la improvisación. Complica más las cosas. Y con un plan de respuesta a incidentes, haciendo simulacros periódicos, porque no solamente es planearlo, hay que simularlo para practicar la restauración y hacerlo cada vez más rápido, poniéndose metas cada vez más ambiciosas para que se restaure lo más rápido posible la operatividad. Nosotros tenemos más de 10 años en el mundo de la tecnología y estamos implementando nuestra plataforma que se llama Lincos Escudo Activo, donde podemos ayudarle a las empresas a mantener una visión 360 grados, 27 días a la semana. Es como ponerle sensores y cámaras dentro de nuestros equipos de infraestructura crítica como servidores, firewall, routers y switches, para identificar todas las conexiones, o si se va a perpetuar un ataque, hacer una inteligencia de amenazas, mapeando la metodología y poder identificar antes de que se lleve a cabo un ciberataque. Soy el ingeniero Alfonso López, maestro en seguridad informática, certificado en la norma ISO 27001 como auditor. La norma ISO 27001 es la norma de la seguridad de la información. Y estamos para servirle a sus órdenes en nuestra página web, que se está acá arriba, lincos.com.mx. También contamos con un blog muy interesante con información de valor para ustedes. Muchas gracias y mantente seguro con Lincos.